Hola, ¿qué tal? ¿Te has puesto a pensar que hay algunas reglas claras sobre las cuales vivimos? Algo así como, hay que tener mucho cuidado de cómo te presentas, qué imagen das, no sé, no te dejes pisar el poncho, confía en ti mismo. Y vaya que en nuestra sociedad se hace muchísimo énfasis en la imagen que uno proyecta. Y las redes sociales en la pandemia es como que han acrecentado eso, ¿verdad? Y finalmente, cuando uno, por ejemplo, ve algunos de esos tutoriales de entrevistas, te dicen, tienes que tener mucho cuidado, cómo mover las manos, cómo proyectarla, cómo sentarte erguido, no mover los pies. De alguna manera, cómo presentar la mejor imagen de ti mismo para tener algo así como un éxito asegurado, ¿verdad? Y es cierto, por ejemplo, no sé si te acuerdas la última vez que tuviste que ser entrevistado por alguna persona. A mí me pasó hace unos días. Y es un escenario estresante, ¿verdad? Y de alguna manera siempre buscamos dar nuestro mejor ángulo. No sé si la última vez que pasó fue tenías que conocer a la familia de la persona que te gustaba, o tenías que presentar un trabajo y que lo veías muy complicado. Pero siempre está esa tentación de mostrar siempre lo mejor de uno, aunque puede ser que no sea 100% honesto. Pero, ¿Dios lo ve así? Vamos a orar. Señor, por favor, guíanos en esta mañana y permítenos entender cómo ves tú las cosas y entender lo que tiene que pasar en nuestro interior para que haya un cambio real, genuino y permanente. Te damos gracias por poder estar delante de ti. Guíanos, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así es, y quisiera que por un momento podamos ir a nuestro texto de hoy. Está en 1 de Timoteo 2, vamos a ver del versículo 8 hasta el versículo 10. ¿Me acompañas? ¿Sí? Dice, por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten las manos santas sin ira ni contienda. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y en los versículos 9 y 10 de alguna manera se nos llama a evitar, tener cuidado con este molde del mundo, ¿no? Un molde del mundo que para las mujeres podríamos resumirlo como algo así: si tú eres bonita, muestra. Básicamente es eso. Y hacer mucho énfasis en lo externo, en la imagen, en cómo te ves, en que hay que revisar la foto varias veces para asegurarnos de que salga en el ángulo correcto, ¿verdad? Y en realidad el tema no es tanto el de la vestimenta, ese no es tanto el punto. Si vemos el versículo 10, nos damos cuenta de algo. Mira el versículo 10, dice, sino, en lugar de vestirte con eso, en lugar de adornarte con eso, con buenas obras. Y de alguna manera nos está mostrando este versículo 10 que las obras son mucho más importantes que tu imagen. Va mucho más allá. Y es que muchas veces nuestra sociedad impone que lo que proyectas sea lo más importante. Y nunca falta, por supuesto, cuando hay algún desastre, alguna cosa complicada que ocurra en nuestro país con regularidad por los desastres que tenemos, que siempre aparezca alguna autoridad o algún político, aparezca en una zona con mucha ayuda, un montón de cámaras, y luego después de 2 semanas nadie sabe qué fue de él porque se fue. Porque lo que quería era proyectar. Cuidémonos de estar buscando simplemente proyectar, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho lo que dice Martin Luther King en su discurso más conocido. Y quisiera compartir con esto y que mires lo que él dice. Él dice, yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivieran un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. ¿Sabes? Yo también quisiera eso para mis hijos. Que se les reconozca por el contenido de su carácter, ¿verdad? Y por eso yo debo cuidarme del contenido de mi carácter, para poder guiarlos, ¿no? Y yo mostrar eso, ¿verdad? Y es que nuestro mundo siempre va a juzgar lo que se ve, ¿de acuerdo? Y para Dios importa más el contenido de tu carácter. El Señor fue claro cuando dijo, por sus frutos van a conocerlos, ¿cierto? Pero no se queda ahí, sino que va más allá. El versículo 10 termina
diciendo, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Qué cosa es profesar la piedad? ¿Qué cosa es profesar? Quiere hablar de proclamar, de declarar, de lo que se ve, de lo que yo quiero mostrar, ¿no? Y la piedad habla de mi reverencia a Dios. Entonces no me quedo solamente con las obras, sino buscar ¿qué cosa? Poder proclamar esa reverencia a Dios. Y entonces no se trata de yo ser el centro de atención. No se trata de que yo vaya a ser la persona que todo el mundo va a ver y asombrarse por mí, sino todo lo contrario, sino buscar que eso que yo haga proclame mi reverencia a Dios. Porque eso es lo que yo estoy buscando. El mundo del mundo en realidad no tiene nada que ver con la verdad. Porque en el mundo tú vas a estar buscando ser el centro de atención, ser el que tenga el liderazgo o la posición de preeminencia, o ser empoderado, ¿no? Cuando en realidad el poder, toda la honra y toda la gloria, solo le corresponden al Señor Jesucristo. Y este molde del mundo viene, ¿no? Y si es que yo me pongo ese molde del mundo y me pongo al centro, pierdo la oportunidad de ¿qué cosa? De poder proclamar esa honra de vida a su nombre. Y por eso es que yo quiero que mi ropa, mi trato, mis comentarios no me exalten a mí, sino y que no sea yo el que luzca bien, sino ¿qué cosa? Quiero que todo ello proclame quién es Dios. No se trata de tener un código de conducta, decir cuántos centímetros alrededor de la rodilla debería estar un vestido, cómo debería, la altura de un peinado. No se trata de eso. Se trata de la honra. Y somos llamados a vestirnos para honrar a Dios, a comportarnos, a que lo que se vea sea esa honra de vida a Dios. Tus obras son mucho más importantes que tu imagen, sin duda. Pero lo que buscas proyectar y lo que debemos estar buscando todos proyectar es esa honra a Dios. Y ahora por un momento quisiera que veamos lo que dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos acerca de la oración, cierto? Y veíamos lo importante que era. Pero en el versículo 8 se nos llama la atención a algo que también es muy relevante, que es esencial para la oración. Se nos habla de cómo estamos nosotros por dentro. Y en primer lugar, resaltar que hay que desechar dos cosas: iras y contiendas. O sea, hay que decir, eso no voy a hacer. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo no puedo dejar que una diferencia de opinión con un hermano evite que mi vida de oración sea estorbada. Y es importante reflexionar sobre eso porque Dios nos llama a vivir mucho más allá de esas diferencias que podemos tener, ¿verdad? Pero hay un aspecto central en lo que se nos dice, que tenemos que levantar manos santas. Y quizás el hecho de acostumbrarnos a una rutina de hacer cosas puede llevarnos a que nos acostumbremos a orar, ¿no? Así como estamos, simplemente. Y nos olvidamos que tienen que ser santas las manos que levantamos. ¿A qué se refiere con eso? A que el problema puede estar en que yo esté simulando. Y la gente exteriormente puede ver y decir, oye, mira, qué bien ora, todo está muy bien. Y nos olvidamos de que hay algo que tiene que ser esencial en mi oración. Es santidad en mi interior. Y Dios nos llama a tener una vida santa, no para llenarnos de culpa porque de repente hay algo que no anda bien en nuestra vida. Es todo lo contrario. Si podemos entender que la santidad es mucho más de la proyección que puede dar el mundo, y de alguna manera puede pasar que la santidad no parezca algo deseable o no sea algo atrayente. Si yo les digo, oye, ¿qué crees en tu vida? ¿Qué te parece esencial en tu vida? Quizá la santidad no sea algo que a la gente se le ocurra, porque de repente entendemos la santidad como algo que no es aburrido y pensamos que existe una desviación entre lo que yo debo hacer y lo que yo quiero hacer. Quiero ir por acá, pero debo hacer esto. Y no hay una conciliación. Y no entendemos que la santidad es algo que nos conviene, que es el lugar natural, y por eso no lo vemos claramente. Mira, yo tengo 3 hijos, y desde pequeños les enseñamos algunas cosas que andaban mal, y les mostramos que en el mundo hay cosas que no están bien, ¿no? Y cuando de repente hay un programa que exalta a los antivalores del mundo, ellos dicen, eso no nos gusta. ¿Por qué?
porque es algo que les hemos enseñado sin duda, pero no es algo que no le gusta a mi papá o no le gusta a mi mamá, es algo que no nos gusta. Como familia somos así. Y el mundo quiere venderte la idea de que la santidad es algo que es una pérdida y el pecado es ganancia. Pero mira, cuando vemos en 1 de Pedro, ¿por qué deberíamos ser santos? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Porque yo soy santo, así es nuestra familia, porque así somos. Porque Él es mi Padre, Él habita en lo alto y en lo santo. ¿Y cómo no voy a anhelar yo esa santidad? Es algo de consistencia, porque pertenecemos a la misma familia, ¿verdad? En Juan 8:34, el Señor dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y pese a lo que quiera vender la sociedad, el pecado esclaviza. El pecado no es ganancia, es pérdida. Y quizá una de las facetas más hermosas de la santidad sea esta capacidad, esta libertad que trae sobre el pecado. No solamente sobre la culpa del pecado, sino sobre el poder del pecado. Y podemos ir experimentando ese proceso liberador de Dios en nuestras vidas. Y a veces, cuando nosotros tenemos luchas, nos podemos olvidar de que es Cristo nuestro santificador. No se trata que yo en mis fuerzas viva una vida que no se supone que pueda vivir. Se trata de que Cristo la viva. Y quisiera preguntarte por un momento, ¿en qué área de tu vida quiere Dios darte libertad? Ponte a pensarlo. Tómate un momento. ¿Cuál es la siguiente área de tu vida en la que la libertad de Cristo se va a manifestar? ¿Cuál es la siguiente área? Porque yo quiero ser santo, ¿verdad? Porque tú y yo anhelamos eso. Porque es nuestro entorno, o por lo menos debería ser nuestro entorno natural. Y en un tiempo de tantas necesidades como el que afrontamos hoy día, quizás es bueno reconocer que nuestra principal necesidad es vivir una vida santa, una vida cerca de nuestro Padre. Y hay que tener cuidado porque lo natural del mundo va a ser vendernos la santidad como algo aburrido o como pérdida. Y porque este mundo es un mundo sensorial, ¿verdad? Es un mundo rendido a los sentidos. Y si yo veo que algo es aburrido o pérdida, digo, no. Y mientras que el cristianismo es un culto racional, pensante. Y el Señor nos llama a pensar, a reflexionar. Donde si yo tengo la palabra, yo tengo que entender que de aquí voy a tener el referente para mi vida, no del mundo. Y debo estar constantemente pensando que permanentemente el mundo se va a oponer a los principios de la palabra. Por eso es que en Romanos 12 nos llama a no se amolden al mundo, que no se vea en ti lo que se ve en el mundo, no te hagas la forma del mundo. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra casa. ¿De acuerdo? Y yo les comentaba que por supuesto el mundo es un mundo sensorial donde quiere que tú y yo nos rindamos a nuestros sentidos. Los sentidos tienen que estar rendidos a Dios y tienen su rol para glorificar a Dios. ¿De acuerdo? Pero nosotros no debemos vivir rendidos a los sentidos, sino vivir rendidos a Cristo. El problema es cuando no vivimos esta dinámica de la santificación. O no nos interesa. O nos hemos olvidado de que Cristo nos quiere santificar, quiere traer libertad a un área más de nuestra vida, hoy. Y lo dejamos pasar. En Romanos 8:13 se habla de que estamos llamados a hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿De acuerdo? Y entonces no somos de este mundo, no somos del mundo. El Señor no nos saca del mundo, pero no somos de Él. Y vale la pena que eso me quede claro. Por eso es que mi oración, tu oración, debe estar marcada por la santidad. Por eso nos llama a levantar las manos santas. Si no, en realidad no tiene mucho sentido. Ponte a pensarlo. Yo recurro a Dios, le pido algo, oro, pero no anhelo lo que Él quiere para mi vida. Yo voy a pedirle cosas a Dios, pero me resigno a un pecado que no, este pecado ya me acostumbraré a él. ¿No? Yo quiero pedirle victoria a Dios sobre la tentación, pero no he cortado la relación que hace tiempo Él me dijo que ya no va más. No tiene sentido. Necesitamos oraciones consistentes con la santidad, consistentes con eso, porque si no vamos a vivir boicoteando nuestra vida. No tiene sentido. ¿Cómo un Dios de amor no va a querer que yo tenga una vida santa? Porque la santidad
conviene a tu casa, dice el Salmo 93:5. La santidad te conviene, me conviene. Y hasta que no lo veamos así, no vamos a poder vivir esta vida cristiana en esa victoria. Y vale la pena hacer un alto y entender que cuando nos dirigimos a Dios es un Dios 3 veces santo. Y cuando Isaías lo ve, dice, ¡ay de mí! ¿Qué quiere decir? Voy a morir, muerte para mí. Me voy a morir. ¿Por qué? Porque me encuentro con una santidad de Dios y me doy cuenta que yo no soy así. No obstante, en Cristo Dios nos llama a experimentar su santidad, a ser partícipe de su santidad, y por eso es que nos puede disciplinar, según Hebreos 12. Y eso es vital para nuestra vida. Y por eso es que para que haya un cambio real, necesitamos experimentar esa santidad interna. Necesitamos entender que nuestra manera de ver la felicidad no puede sacar de lado la santidad. La santidad es parte de lo que Dios define como una vida en su gozo, estar en comunión con Él. Y si yo no muestro eso en mi vida, si mis hijos no ven eso en mi vida, de alguna manera estoy hipotecando, boicoteando mi propia vida. Quizás se nos ha perdido de vista que Dios sabe lo que hace. Estás en medio de esta pandemia y quizás es el tiempo justo que necesitamos para entender que nuestra profunda necesidad es estar con Él. Y solo podemos estar con Él a través de la santidad conseguida por Jesucristo, pero además ese proceso de santificación constante tiene que ser algo que anhelemos vivir nosotros. Y quizás en este momento te das cuenta de que no ves claras las cosas, de que no ves a la santidad como algo deseable que puedas anhelar en tu vida. O quizás tú te has acomodado y te has estancado y dices, yo estoy bien así. Y te das cuenta que hay áreas en tu vida que Dios quiere liberar. Y es entender esa dinámica de la santidad y retomarla. O de repente tú estás aquí y dices, yo no sé cómo empezar. No sé cómo puedo hacer esto. Y quisiera decirte, Dios quiere mostrarte quién es Él y lo importante y lo que Él quiere hacer y cómo puede Él llegar a ser tu Salvador y tu santificador. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Señor, te damos las gracias por poder estar aquí delante de ti y tú sabes cómo estamos, Señor. Tú sabes de qué pie cojeamos, tú sabes que a veces nos cuesta entender la santidad como lo que es, como esta oportunidad, Señor, de tener ese rasgo familiar, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver la santidad como ganancia, a anhelarla, Señor. Y Padre, te rendimos, Señor, esa siguiente área de nuestra vida sobre la que quieres trabajar y quieres traer victoria a nosotros, Señor. Permítenos ser de testimonio al mundo, Señor, a nuestras familias, de esa obra que tú quieres hacer y muéstranos lo mucho que necesitamos, esa comunión contigo. Te damos gracias por este tiempo juntos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo siga obrando y dando fruto, Señor, en nosotros. Estamos aquí y te pedimos que tú hagas eso que no podemos hacer nosotros. Sigue tú siendo nuestro santificador. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y quisiera decirte, si es que tú estás aquí en este momento y no sabes cómo empezar, y dices, te parece que es algo que tú quieres hacer y tú dices, oye, pero ¿cómo empiezo mi caminar de fe? Bueno, te vamos a dejar un teléfono de contacto y un correo de contacto para que tú puedas venir y puedas acercarte a nosotros y puedas decir, bueno, yo quisiera saber cómo puedo dar el siguiente paso en mi fe, o yo no sé exactamente cómo iniciar. Y estaremos gustosos de poder ayudarte y de poder animarte a seguir en tu caminar de fe. Te dejamos ahí los teléfonos para que tú nos puedas contactar y te damos las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Hasta la próxima semana.